Ok, yo les voy a hablar de los textos académicos. Hay diferentes tipos de textos académicos, de acuerdo con su finalidad. Pueden clasificarse en resúmenes, en reseñas, informes, ensayos, monografías, entre otras. Yo para empezar les voy a hablar del resumen, ¿ok? Bueno, el resumen, para comenzar, es un compendio de ideas principales que muestra solo el contenido esencial y las conclusiones de un texto. Eso quiere decir que se puede hacer un texto mediante las ideas principales, recabando la información más importante de algún cierto texto, entre otras. Bueno, algunas de las características son la entropía, que es la economía de palabras y frases, la pertinencia, que debe de gustarle o basarse en el texto original, y la coherencia, tiene que ser de una manera lógica, y la consistencia, que es la organización en tres partes de una manera lógica. ¿Okay? Bueno, a esto me refiero que, bueno, la coherencia tiene que tener un sentido lógico. La pertinencia me refiero a que debe tener como cierta parte o que respete la lógica del texto anterior, sin modificar alguna cosa. ¿Okay? Bueno, el resumen puede servir para que se puedan elaborar para una mejor comprensión en el ámbito académico. Se usan para abordar información importante de algún documento o algún texto breve de la portada de algún libro. Hay distintos tipos. El extracto, que este recoge literalmente frases del documento fuente. Eso quiere decir que, pues, podría decir no copiar, pero se extraen la palabra exactamente como es del texto de fuente, o sea, del texto base. El compendio, que es una versión del documento, que es una versión más corta mediante la paráfrasis de las ideas principales. ¿Okay? Esto me refiero de que es un resumen, pero podríamos decir tuyo porque tú lees el texto y lo describes en la manera que tú lo entendiste. ¿Okay? Y por último, la reseña, es la cual se basa en añadir comentarios, opiniones, críticas a las ideas del texto. ¿Okay? Esto es como dar una opinión, pero con una opinión buena, mediante tus opiniones, mediante tu punto de vista de lo que acabas de leer sobre el texto. Ok, la estructura del resumen es introducción, desarrollo y cierre, o introducción con referencia, cuerpo, desarrollo y cierre o conclusión. Se puede llamar de las dos formas. Okay. Algunos tips para hacer el resumen es que, aunque parafrases, se tiene que respetar la idea, el lenguaje y la forma en que la maneja el autor. ¿Ok? A esto me refiero a que aunque tú parafrasees con tus palabras, debe ser la misma idea que el autor proyectó desde un principio del texto. ¿Ok? En la parte de los extractos, solo se toman los enunciados más importantes del párrafo. Es como solo la idea principal de lo que vas a tomar sobre el texto. Y solo se debe tomar la idea principal de cada párrafo. Ok, el siguiente es el informe de lectura. Okay. Es un texto educativo en el cual se da cuenta de lo aprendido de la lectura, del trabajo de otro autor. A esto me refiero con que es como es un tipo plasmar lo que aprendiste de lo que leíste. Okay. Es como, sí, aprender lo que leíste, pero debe ser de una manera muy seria. Okay. Bueno, este texto debe ser de carácter formal e independiente, ya que resulta una lectura seria, metódica y ordenada de un texto. Debe tener su mismo orden, debe ser de manera metódica, debe ser, o sea, escrito de manera formal, algo serio. Bueno, hay diferentes tipos de informes de lectura, ¿sí? Hay descriptivo y expositivo, hay argumentativo y hay analítico. ¿Okay? El descriptivo y expositivo, perdón, que este muestra las ideas de forma organizada y el método de redacción. El analítico, que profundiza sobre las ideas del texto, y el argumentativo, el cual explica o expone el informe de una manera más propia, ya sea con ideas o posicionamientos teóricos. ¿Okay? El analítico es como se centra más, se mete más en el texto, como la palabra dice, analizar el texto que acabas de leer. Y el argumentativo es como exponer tu punto de vista, bueno, no tu punto de vista, es exponer o explicar el informe
de una manera más propiamente adecuada, ¿ok? Pero esta debe estar sustentada con idea y posicionamientos teóricos, ¿ok? Es lo mismo, como lo repito, la estructura más común pues es la que se encuentra, que es introducción, desarrollo y cierre, o sí, introducción, cuerpo, desarrollo, conclusión o cierre. ¿Ok? Eso sería todo por el informe de lectura. Recuerden que es un texto donde vas a plasmar lo que aprendiste de algo de una manera seria, ya que puede ser utilizado para diferentes tipos de cosas académicas y es muy importante que sea un texto serio. Okay, la siguiente es la reseña. Okay. Bueno, la reseña es un resumen crítico en el que se evalúa la información proporcionada por otro texto académico. Esto, esto ahora sí que es como una crítica, pero debe ser una crítica con fundamentos en los que te puedas basar para poder criticar de esta manera este texto. ¿Okay? Es un resumen de críticas, por así decirlo. Bueno, este puede aparecer en una nota periodística, en una portada de un libro o alguna ficha cinematográfica, perdón. Es una disertación o punto de vista de otro texto. También puede ser de un libro, una producción cinematográfica o cualquier producto cultural. ¿Okay? Bueno, esta disertación, bueno, es, puede dar tu punto de vista, tu crítica, tu reseña de cualquier cosa. Mientras sea un producto cultural, esto me refiero a lecturas, cines, teatros, textos, sitios webs. ¿Okay? Bueno, y claramente en este tipo de reseña, como ya estás criticando de una manera más seria, todo esto debe estar fundamentado 100% y justificado con argumentos sólidos. Su estructura es elemental, es la introducción, el desarrollo y la conclusión, o la misma que lo demás, ¿oye? Es muy común. Ok, el siguiente tipo que le voy a explicar es el ensayo, ¿ok? Bueno, el ensayo es un texto discursivo de la tipología argumentativa. Este trata de convencer al lector y al autor que se defiende una postura teórica con argumentos sostenidos. Bueno, la finalidad de este texto es convencer de una postura teórica a partir de una declaración que en argumentación es llamada tesis, ¿ok? Eso me refiero del ensayo, es como una manera de convencer al lector de lo que estás diciendo, pero debe estar sustentada por hechos o pruebas. ¿Okay? Su estructura es la introducción, la de desarrollo, conclusión o cierre. ¿Okay? El ensayo más que nada es como, pues sí, para convencer en sí, 100% al lector, pero para que lo convenzas debes de tener tu punto de vista, su por qué lo dices, por qué, o sea, tener un desarrollo fijo, un buen desarrollo para que el lector pueda ser convencido de lo que está leyendo y debe estar sustentado, ¿ok? Su estructura, como creo que ya lo repetí, introducción, desarrollo y conclusión, ¿ok? Bueno, en el ámbito educativo se puede utilizar, por ejemplo, haciendo un escrito de poca extensión en la que se reflexione las ideas centrales de un tema. ¿Okay? Esto podría ser de manera en el ámbito educativo o escolar. ¿Okay? Y por último les voy a hablar de la monografía. ¿Okay? La monografía es un texto original que se brinda información acerca de un aspecto particular de una disciplina específica. Además se tiene que presentar con un índice y una portada. ¿Okay? La monografía, bueno, es como te voy a describir básicamente lo que es una monografía. Bueno, un texto original que se brinda información. Ok, es como una... ¿Cómo te puedo decir? No es una copia, pero es como tomar información de tu texto para hacerlo a una manera de trabajo. Y por eso ya digo, índice de portada. Es como... Sí, como les expliqué. No copiar, pero trasladar información de un texto a otro. Bueno, este se realiza para acreditar conocimientos a manera de un trabajo a presentar por alguna materia. Podríamos hacerlo en el ámbito escolar. ¿Okay? Para redactarlo se necesita describir el esquema que se seguirá. En el cuerpo se desarrolla a partir de datos observados y previamente anotados para este propósito. Y para final se concluye y finaliza con propuestas para que se pueda dar el seguimiento, ¿ok? Como te repito aquí, se necesita escribir el esquema que se seguirá, ¿ok? Para redactarlo se necesita tener una base, un esquema de seguimiento.
Aquí no es como introducción, desarrollo y cierre. Aquí se necesita una cierta serie de pasos para poder realizarla, ¿ok? Te repito, se necesita anotar previamente datos y su propósito. Y se concluye y finaliza en propuestas para que se pueda dar seguimiento, ¿ok? A esto me refiero con que se tienen que dar propuestas que el tema dé continuación para que el tema siga en continuación de una buena manera, ¿ok? Propuestas, como dicen, soluciones, dame soluciones, ¿ok? Y para la elaboración de la monografía, aquí te voy a decir lo que te repetí anteriormente. Se determina el tema, se buscan y evalúan fuentes y se plantea el programa en el texto, ¿ok? Aquí te lo acabo de decir. Bueno, es el orden que prácticamente se debe seguir para realizar la monografía. Se determina el tema, se buscan y evalúan fuentes. Las fuentes deben ser confiables, por eso se evalúan. Se buscan diferentes tipos de fuentes para evaluarse y de ahí sacar la mejor fuente o más confiable. Y pues, se plantea el programa para el texto, a esto me refiero. Se plantea cómo se va a desarrollar el texto a manera de presentarse. Sería todo.